Boombox. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estos son los temas más importantes de este viernes 18 de noviembre. La noticia del día tiene que ver con la confirmación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que ya ratificó que este lunes 21 de noviembre se dará el reinicio de la mesa de negociaciones con la guerrilla del ELN en Caracas, Venezuela. Se espera que esté presente Pablo Beltrán como uno de los representantes de dicha guerrilla y también el Alto Comisionado Danilo Rueda en el marco del evento protocolario que dará reinicio a las conversaciones entre ambas partes con el fin de alcanzar acuerdos que lleven al fin del conflicto con esta guerrilla, que es la que por ahora se mantiene vigente en el país. A propósito, más temprano la Iglesia Católica había explicado que no va a tener ningún papel en las delegaciones negociadoras entre el gobierno, más allá de acompañar a las comunidades. Y aunque celebra la llegada de José Félix Lafouré al equipo del presidente Petro, aclaran que se necesitan aún más voces diversas. Esto dijo Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de la Comisión Episcopal. Se ha dicho en algunos medios de la presencia del señor arzobispo de Cali como en la calidad de parte de una de las delegaciones, la delegación del Gobierno Nacional. Quiero aclarar que la posición de la Iglesia y su participación se hará siempre en la clave que he dicho, siempre en clave pastoral, que lo haremos desde el lado de las comunidades. Y quien también habló fue José Félix Lafouré. Aseguró que se mantiene firme en su posición de aceptar la propuesta hecha por el presidente Gustavo Petro y que más allá de las críticas dejará que sea el mandatario quien decida el rol que va a ocupar en ese equipo negociador. Es una postura inteligente, yo creo que es una sugerencia que ella hace, pero yo primero tengo que corresponder a la gallardía, a la caballerosidad con la cual el gobierno me invita. Y uno no pone condiciones. Lafouré también respondió a las críticas por aceptar la propuesta del presidente, como las que lanzó Ernesto Macías. El que debería entender que le causó un inmenso daño al gobierno de Duque es Macías, que fue el alter ego de lo político, y peor no le pudo haber ido al Centro Democrático, al presidente Uribe y al propio gobierno. El primero que debería de renunciar ha sido él. Y como una carta de confianza, catalogó el gremio ganadero del Caribe la propuesta hecha por el presidente Gustavo Petro. Dicen los miembros de la Junta Directiva que Colombia debe volcar sus ojos hacia el campo con el fin de consolidar una estructura de paz total que reivindique la Colombia profunda. Sobre esto habló Pedro Hayer, miembro de la Junta Directiva de Fedegan. Una carta de confianza, ganada por Fedegan, ganada por el doctor José Félix Lafouré, ante un proceso de tan semejante importancia para el país, que son los diálogos con el ELN, para poder lograr ese norte que el presidente Petro quiere, que se llama la paz total. Y a solo días de este inicio de los diálogos de paz, desde Caracas aseguran que el pie de fuerza de ese grupo armado en Venezuela está conformado por al menos 2.500 combatientes. La radiografía la tiene Santiago Martínez. Es la ONG venezolana Control Ciudadano, especialista en temas de seguridad y defensa, que asegura que están a la vista las denuncias sobre presencia casi permanente de la guerrilla del ELN en Venezuela. Esto justamente a horas de iniciarse acá en Caracas los diálogos de paz con ese grupo armado, y luego de que hace algunos días se alertara sobre el robo de 2.000 cabezas de ganado en una finca del estado Apure, presuntamente por parte de integrantes de esta guerrilla. Rocío San Miguel, la presidenta de esta ONG, afirma que con el pasar de los meses se observa una presencia más sostenida de este grupo en Venezuela, mayormente entre los estados Apure, Amazonas e incluso Bolívar. El pie de fuerza es muy complicado determinarlo, hay estudios que dan cuenta de la presencia de esos 2.500 combatientes que podrían estar en el territorio venezolano de manera oscilante, y se ha consolidado ya incluso con esa condición, el de una guerrilla binacional. Guerrilla binacional que asegura Rocío San Miguel, incluso la conforman ya ciudadanos venezolanos, algo que en su opinión debería ser tema de debate en los diálogos de paz. Es decir, Petro está avanzando en una solución de paz con su estatuto jurídico desde Colombia, pero esto también podría abrazar a ciudadanos venezolanos que conforman el pie de fuerza de esta guerrilla. La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, agrega que el ELN acá en Venezuela estaría viviendo básicamente del tráfico fronterizo, entiéndase narcotráfico, tráfico de combustible, incluso de alimentos, de personas y toda la rentabilidad que produzca el paso de un lado a otro.
En otras noticias, el ministro de Educación Alejandro Gaviria anunció un acuerdo mayoritario con universidades del país para no subir los precios de las matrículas más allá del porcentaje de la inflación, el cual para el mes de octubre de 2022 fue de 12,23%. El acuerdo se logró luego de la reunión con los diferentes rectores y de que se conociera que las universidades privadas aumentan entre un 11 y 13% el valor de las matrículas, una situación que generó bastantes inconformidades y manifestaciones por parte de los estudiantes. Esto dijo el ministro Gaviria. Casi mayoritario, porque algunos de los rectores que estaban presentes dicen: nosotros tenemos que ir a nuestros consejos superiores, no tenemos plena autonomía para tomar las decisiones. Pero entre los rectores un concepto casi mayoritario de que los aumentos de las matrículas para el año 2023 no puedan superar el índice de precios al consumidor. ¿Cuál? El que dice la ley. El que dice la ley es el IPC observado el 31 de octubre cuando se toman las decisiones. Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, aseguró que Hidroituango será un proyecto en permanente riesgo y por eso deberán evaluar evacuaciones definitivas para las comunidades que están en la zona más importante de influencia de la obra. Ese proyecto nunca va a ser estable, nunca va a estar en la condición de estabilidad, porque hay unas alteraciones muy graves al macizo rocoso, que es lo que más nos preocupa en el mismo informe que se presentó. Y ante esta incertidumbre por la entrada en funcionamiento, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que de seguirse la resolución expedida por el gobierno nacional, es casi imposible que el proyecto se encienda antes del 30 de noviembre. Pero siempre la vamos a tener que tener monitoreada. Tenemos 3.000 sensores que siempre habrá que tener monitoreados. Es una represa que siempre va a haber que hacerle mucho mantenimiento, que va a haber que estar atendiendo toda la vida y que más o menos va a tener una vida útil de unos 60 años, cuando antes se esperaba que fuera de 100, de 200 años. Esta represa solo va a tener una vida útil de 60 años. Y se abre un nuevo capítulo en el tema de aparentes irregularidades en el manejo de los bienes del narcotráfico. El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que más de 1.600 predios con proceso de extinción de dominio anteriores a 2014 no están siendo administrados ni por la Sociedad de Activos Especiales ni por ninguna otra autoridad en el país. 1.638 que están huérfanos se encuentran con medida cautelar o de extinción o suspensión del poder dispositivo. No los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado. Es una circunstancia frente a lo cual la Contraloría llama la atención. Logramos determinar 300 de 1.000 hectáreas de predios que pueden tener fines agropecuarios o de conservación en reforestación. Y la policía dejó en manos del Bienestar Familiar el caso de abuso sexual a una niña de 4 años a manos de otro menor de 13 años que ocurrió en Ciudad Bolívar, en Bogotá. El menor no puede ser sujeto de una pena privativa de la libertad por su edad. Sobre esto habló la policía. Una autoría de un niño de 13 años que, como les digo, les insisto, este tema es un tema de acompañamiento, de restablecimiento de derechos y el llamado de atención a la comunidad, a nuestros padres, para que no descuiden a nuestros niños, niñas y adolescentes, para que les presten la atención, el cuidado, no dejarlos solos y sobre todo instruirlos y capacitarlos para que este tipo de casos no se nos presenten. Y también se pronunció explicando el abogado Francisco Bernate. En el caso colombiano, el sistema de responsabilidad penal para infancia y adolescencia establece que la responsabilidad surge a partir de los 14 años, para algunos delitos y para otros desde los 16. De manera que en el evento en que un menor de 14 años infrinja la ley penal, no se pueden aplicar medidas de carácter punitivo. En esos eventos sí procede la intervención del ICBF y demás a fin de verificar qué fue lo que ocurrió y tomar las medidas que correspondan, pero no es un asunto penal. El presidente Gustavo Petro le pidió a la Armada Nacional imitar el modelo del buque hospital de Estados Unidos que estuvo en Cartagena para que funcione uno similar en Colombia, incluso por los ríos, para llevar salud a las regiones apartadas. Comandante de la Armada, tenemos que imitar, no digo el tamaño del barco, pero sí la posibilidad que barcos puedan ir por los ríos del Amazonas, de la altillanura, del Chocó biogeográfico, por el mar incluso, por estas tierras del Caribe, para llevar salud a los lugares más recónditos. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que sería un error para el país seguir aferrándose a una economía basada en el petróleo. Esto durante una exposición en el marco del foro Transición Energética que está liderado por la Embajada de Dinamarca y el periódico El Espectador. Porque si a nivel global se está descarbonizando la economía,
nosotros mal haríamos aferrándonos a una economía que pronto va a dejar de tener la misma valoración económica que tiene hoy. A propósito, Ecopetrol dice que tiene gas para multiplicar las reservas y evalúa una conexión eléctrica con Venezuela. La compañía asegura que cada uno de sus descubrimientos de gas en el Caribe es incluso más grande que los emblemáticos campos que hoy abastecen a todo el país. Pero también aseguró Ecopetrol que Venezuela hoy no está en condiciones técnicas de venderle gas a Colombia. La compañía venía realizando mesas técnicas con PDVSA y cree que por el momento no es posible importar gas desde ese país. Así lo dijo Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. PDVSA no está en condiciones de entregar el gas desde el punto de vista del acondicionamiento, las calidades, el contenido de CO2, en fin, una cantidad de cosas. Y sigamos hablando de temas de economía porque oficialmente fracasó el primer intento de la familia real de Abu Dhabi por comprar acciones de Nutresa del grupo empresarial antioqueño, esto de manera directa. La historia la tiene Marcela Peña. Pues miren, la Bolsa de Valores de Colombia declaró oficialmente desierta esta oferta pública de adquisición del grupo IHC perteneciente a la familia real de Abu Dhabi por acciones de la compañía de alimentos Nutresa. Este es un capítulo más de la extensa puja entre el grupo Gilinski y las compañías paisas por el control de las emblemáticas firmas. El desenlace vino por cuenta de la justicia colombiana, que a última hora le concedió varios recursos al grupo Sura, entre ellos unas medidas cautelares que le ordenaban a la compañía abstenerse de procesar las órdenes de la junta directiva luego de que 2 personas salieran de esa junta por estar impedidas y otras 2 renunciaran para romper el quórum. Así las cosas, el grupo Sura continúa siendo el principal accionista de Nutresa, seguido por la familia Gilinski. Y vamos ahora con una historia porque la Unión Europea incluyó el bocadillo veleño colombiano en el listado de los productos con denominación de origen y reconoce que este producto se realiza en Santander. Con el bocadillo dulce hecho a base de guayaba, ya son 14 los productos reconocidos por este bloque de países. Los detalles con Verónica Rincón. Fue en el marco de la Comisión de Comercio del acuerdo comercial que Colombia tiene con la Unión Europea y que se realizó en Quito, Ecuador, que esta asociación de países reconoció la denominación de origen del bocadillo veleño que se produce en el municipio de Vélez, en Santander. Con esta aceptación, la Unión Europea reconoce la reputación, las calidades y las características específicas de este producto. Raúl Serrano, secretario de Competitividad de Santander. Ahora pues la tradición bocadillera de Santander va a tener mucho más impacto a nivel internacional, a nivel nacional se nos abren otros mercados y el efecto regional va a ser que nos van a mirar con otros ojos. Con el bocadillo veleño ya son 14 los productos colombianos a los que la Unión Europea reconoce la denominación de origen. Y cerramos con noticias internacionales. Como Ángel Torres García y Nicolás Andrés Santa, fueron identificados los 2 bomberos aeronáuticos que fallecieron en medio de un accidente grave que se reportó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, en Perú. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el vuelo de Latam 2213 que cubría la ruta Lima-Juliaca chocó contra uno de los carros de bomberos del aeropuerto el momento en que despegaba de la pista. Se confirmó además que no hay lesiones ni fallecidos entre los 102 pasajeros y 6 tripulantes que son atendidos por personal médico. Por ahora, el aeropuerto permanece cerrado, lo que ha obligado a un gran operativo para desviar todos los vuelos que iban a llegar a ese terminal aéreo hacia otras partes del país, incluso de países vecinos de Latinoamérica. Recuerde que puede seguir el desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com. En Twitter nos leemos como @blurradioco. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.